Todos tenemos nuestros secretos, pero ¿qué pasa cuando uno de los estados más importantes los tiene? Desde los archivos secretos revelados hasta la Papa Juana. Estos son 15 secretos que el Vaticano no quiere que conozcas. Número 15. El Tribunal Secreto del Vaticano. La Penitenciaría Apostólica es un tribunal oculto establecido por el Papa Alejandro III en 1179 para abordar los pecados de la naturaleza más grave. Este tribunal, rodeado de secreto hasta 2009, se ocupa de casos tan graves que solo el propio Papa puede conceder la absolución. Aunque los sacerdotes y obispos pueden absolver pecados tan graves como el genocidio, el tribunal secreto se ocupa de transgresiones aún más graves. Entre ellas se incluyen los atentados contra la vida del Papa, las violaciones del secreto de confesión por parte de sacerdotes y otros delitos considerados peores que el genocidio. Las decisiones sobre estos casos las toman el Papa y el jefe del tribunal, la Penitenciaría Mayor. En reuniones privadas, estas sesiones se consideran asuntos de conciencia y se mantienen alejadas del escrutinio público, y los detalles se mantienen estrictamente confidenciales. Número 14. Los misteriosos archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano se extienden a lo largo de 85 kilómetros de estanterías y contienen documentos que datan de hace 12 siglos. A pesar de estar etiquetados como secretos, se sabe que existen, aunque el acceso está severamente restringido. Solo unos pocos seleccionados, incluidos académicos y periodistas examinados, pueden explorar estos documentos, e incluso entonces, solo después de un estricto proceso de aprobación. Los archivos han provocado innumerables rumores, incluidas afirmaciones de que contienen evidencia de vida extraterrestre, pruebas de que Jesús no existió y otras revelaciones explosivas sobre la Iglesia Católica. Los archivos han pasado de papa en papa desde el año 463 después de Cristo, y los documentos solo están disponibles 75 años después de su creación. Este retraso significa que los registros relacionados con temas controvertidos, como las acciones del Papa Pío X durante el Holocausto o los diversos escándalos de abusos de la Iglesia, permanecen ocultos al público. Convenientemente, estos registros no serán accesibles durante algún tiempo. En 2019, el Vaticano renombró estos históricos archivos como Archivos Apostólicos Vaticanos, pero el misterio que los rodea persiste. Número 13. La jubilación de los papas. Imagínese un trabajo que debe mantener hasta su último aliento. En la Iglesia Católica, se espera que los papas sirvan generalmente hasta que mueran. De los 123 papas elegidos durante el último milenio, solo 5 han renunciado. El primero fue Benedicto IX, que se convirtió en papa a los 20 años y es la única persona que ha cumplido varios mandatos. Obligado a renunciar en 1036, regresó meses después, solo para renunciar nuevamente en 1045. Con la esperanza de casarse cuando su interés amoroso lo rechazó, recuperó brevemente el papado antes de ser removido para siempre. En 1047. La segunda dimisión fue la del Papa Gregorio VI, que dimitió en 1046 bajo la presión de los obispos. En 1294, el Papa Celestino V dimitió después de solo 5 meses por temor a no ser apto para el cargo. Su sucesor lo encarceló para impedir cualquier intento de recuperar el papado, y Celestino murió en cautiverio 10 meses después. En 1415, en medio de un cisma con 2 papas reinantes, Gregorio XI renunció para resolver la crisis, lo que permitió la remoción del papa rival en Aviñón y restableció la unidad de la Iglesia. La renuncia más reciente fue la del Papa Benedicto XVI en 2013, quien adujo razones de salud para dimitir. Sin embargo, los rumores sugieren que se vio obligado a renunciar debido a informes filtrados sobre sus luchas con la gestión y la transparencia de la Iglesia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. ¿Beber un pecado? Si beber se considerara un pecado, una parte sustancial de la población mundial estaría en problemas, especialmente aquellos que viven en la Ciudad del Vaticano. Curiosamente, se dice que los residentes del Vaticano consumen más vino por persona que cualquier otro país del mundo. Al igual que con las estadísticas de delincuencia, la cifra per cápita puede ser engañosa.
Sin embargo, según el Independent, el ciudadano medio del Vaticano bebe unos 74 litros de vino al año. Para ponerlo en perspectiva, esta es el doble de la cantidad que consume el residente medio de Italia o Francia, 3 veces más que una persona en el Reino Unido y 6 veces más que el estadounidense medio. Este alto índice de consumo se atribuye a algunos factores demográficos, como el hecho de que la población es generalmente mayor, de clase alta y de sexo masculino con un alto nivel educativo. Además, las comidas suelen ser comunitarias, lo que lleva a un consumo más frecuente de vino. El uso regular de vino en ceremonias religiosas como la comunión también juega un papel. Número 11. Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, nacido nazi, fue reclutado en el cuerpo antiaéreo alemán en 1943 mientras aún estudiaba en el seminario. El hecho poco conocido de que alguna vez formó parte de las juventudes hitlerianas provocó cierta controversia justo antes de su elección como papa en 2005, 3 días después de su 78 cumpleaños como joven soldado. Ratzinger recibió entrenamiento en Múnich y más tarde trabajó en una fábrica de motores de aviones BMW en Trostburg. Las fotos de esa época lo muestran con un uniforme paramilitar en una fábrica donde también trabajaban cientos de trabajadores forzados con uniformes de campos de concentración. En 1945, Ratzinger desertó de su puesto y fue capturado, pasando un tiempo en un campo de prisioneros de guerra. Más tarde, pasó una investigación del centro Wiesenthal que lo absolvió de cualquier acusación de antisemitismo. Número 10. Los huérfanos de Duplessis. En las décadas de 1930 y 1940, el primer ministro de Quebec, Maurice Duplessis, apoyado por la Iglesia Católica, inició una revolución conservadora que condujo a una era conocida como la Gran Oscuridad. Con el respaldo de la Iglesia, orquestó un plan impactante para reclasificar a los niños huérfanos como enfermos mentales, incluso cuando no lo eran. Este diagnóstico erróneo tenía motivaciones económicas, ya que los huérfanos aportaban un subsidio de $1,25 por día, mientras que los pacientes mentales merecían $2,75 diarios. Trágicamente, muchos de estos niños fueron sometidos a lobotomías innecesarias, tratamientos de choque y restricciones físicas, sufriendo abusos significativos. Alrededor de 20 niños fueron etiquetados erróneamente como enfermos mentales, lo que provocó una vida de trauma. Más tarde, estos individuos, conocidos como los huérfanos de Duplessis, buscaron justicia y compensación del gobierno canadiense y finalmente recibieron un acuerdo financiero de Quebec. A pesar de esto, la Iglesia Católica aún no se ha disculpado por su participación en el escándalo. Número 9. Directrices para sacerdotes que engendran hijos. Hasta el siglo XII, los sacerdotes católicos podían casarse, pero un cambio en la doctrina de la Iglesia impuso el celibato y prohibió el matrimonio entre sacerdotes. A lo largo de los años, el voto de celibato ha sido cuestionado, particularmente cuando se trata de sacerdotes que engendran hijos. En 2017, la Iglesia Católica en Irlanda dio un paso importante al publicar directrices para sacerdotes que engendran hijos, reconociendo públicamente por primera vez que tales situaciones ocurren a pesar del requisito del celibato. En 2019, CBS News entrevistó a Vincent Doyle, el fundador de Coping International, un grupo de apoyo para los hijos de sacerdotes. El sitio web de su organización ahora admite 50 usuarios en 175 países, brindando asistencia muy necesaria a los afectados por este problema. Número 8. Terrible el lado oscuro del papado. Uno podría asumir que el papel del Papa estaría reservado para hombres de alta posición moral y buen juicio. Sin embargo, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, algunos papas han sido notorios por su falta de ambos. Entre los 266 hombres que han ocupado el cargo papal, varios se han ganado la infamia por sus fechorías. Juan X, que sirvió como papa desde 955 hasta 964, es citado a menudo como uno de los peores, marcado por el engaño, la crueldad y la total imprudencia. Conocido por su comportamiento violento e inmoral,
Juan XX fue un asesino, un jugador y un adúltero, lo que le valió el título del peor papa de la historia. Sin embargo, tal vez el más infame de todos fue Alejandro VI, cuya notoriedad incluso inspiró un libro de E.R. Chamberlain, titulado Los malos papas. Nacido como Rodrigo Borgia, Alejandro VI dirigió la Iglesia desde 1492 hasta 1503. La familia Borgia, conocida por sus actividades criminales, fue una de las familias más poderosas de la Roma renacentista. Alejandro VI era tan corrupto y ávido de poder que se convirtió en un personaje de Assassin's Creed II. Fue acusado de asesinato, nepotismo y de ser padre de varios hijos fruto de múltiples amoríos. Otro papa notorio fue Esteban VI, que gobernó durante un breve período de 896 a 897 antes de ser ejecutado debido a su extraño comportamiento. Esteban VI albergaba tal odio hacia su predecesor, el Papa Formoso, que exhumó su cadáver y lo llevó a juicio. Gritó acusaciones al Papa muerto, mutiló el cuerpo y luego lo hizo arrojar al río Tíber. Sus acciones indignaron al pueblo de Roma, lo que llevó a su caída y ejecución. Formoso fue enterrado nuevamente con honor y la Iglesia instituyó una nueva regla para evitar el juicio de personas fallecidas. Número 7. La mujer papa, la leyenda de la Papa Juana. Según una leyenda fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos, una mujer extraordinariamente astuta y ambiciosa logró infiltrarse en las más altas esferas de la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media. Esta figura legendaria, conocida como la Papa Juana, o más formalmente como el Papa Juan VIII, supuestamente ascendió al trono papal tras el fallecimiento del Papa León IV, ocultando hábilmente su verdadera identidad bajo el disfraz de un hombre. La narrativa, rica en detalles intrigantes, relata cómo Juana forjó su camino hacia el poder. Inicialmente, se labró una sólida reputación como una erudita y maestra altamente respetada en Atenas, destacando por su intelecto agudo y su vasto conocimiento teológico. Con el tiempo, su fama creció lo suficiente como para abrirle las puertas de Roma, el corazón mismo del poder eclesiástico. Sin embargo, el relato toma un giro dramático y sorprendente. Juana, ahora disfrazada como el Papa Juan VIII y ocupando el cargo más elevado de la Iglesia, se encuentra inesperadamente embarazada. Este secreto celosamente guardado se desvela de la manera más pública y escandalosa imaginable. Durante una procesión solemne por las calles de Roma, Juana entra repentinamente en labor de parto, revelando su verdadera naturaleza ante una multitud atónita y horrorizada. El desenlace de la historia es tan brutal como trágico. Según se cuenta, la revelación provocó una reacción violenta e inmediata entre los testigos. Enfurecidos por lo que consideraban una blasfemia imperdonable, se dice que la muchedumbre, en un acto de venganza colectiva, ató a Juana a un caballo y la arrastró por las calles de Roma hasta su muerte, un final cruel para una figura que había alcanzado las alturas del poder eclesiástico. A pesar de la persistente popularidad de esta narrativa a lo largo de los siglos, que ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y debates históricos, los estudiosos modernos han sometido la leyenda a un riguroso escrutinio. La conclusión predominante entre los historiadores contemporáneos es que la historia de la Papa Juana es, con toda probabilidad, un mito elaborado. Se cree que esta leyenda fue ingeniosamente fabricada por los primeros críticos de la Iglesia, posiblemente como una herramienta para cuestionar la autoridad papal y exponer las contradicciones percibidas en la jerarquía eclesiástica. No obstante, aunque la veracidad histórica de la Papa Juana ha sido ampliamente desacreditada, la persistencia de su leyenda sigue siendo un testimonio fascinante de cómo los mitos pueden arraigarse profundamente en la conciencia cultural, desafiando el paso del tiempo y continuando su capacidad para cautivar la imaginación popular siglos después de su supuesta ocurrencia. Número 6. Un escándalo que sacudió a la Iglesia. Los escándalos de abuso sexual han sido una mancha devastadora en la Iglesia Católica durante décadas, con miles de casos que involucraban a sacerdotes depredadores que salieron a la luz. Los primeros informes significativos surgieron en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980.
Sin embargo, algunos de los casos más infames, particularmente en Irlanda y Austria, no se hicieron públicos hasta mediados de la década de 1990. En Irlanda, el escándalo en torno al sacerdote caído en desgracia, Brendan Smith, incluso contribuyó a la caída del gobierno en 1994. Durante años, no hubo una política en vigor para proteger a los niños o para garantizar que tales crímenes se denunciaran a las autoridades. Desde entonces, los líderes de la Iglesia han emitido numerosas disculpas por las acciones del clero pasado y presente en los Estados Unidos. El periodismo de investigación persistente del Boston Globe expuso el abuso generalizado por parte de los sacerdotes e impulsó a las víctimas de todo el mundo a presentarse. Entre 2000 y 2010, numerosas diócesis estadounidenses llegaron a acuerdos con las víctimas. En 2019, el Papa Francisco prometió que todos los abusadores serían llevados ante la justicia, lo que indica un compromiso largamente esperado para abordar los secretos más oscuros de la Iglesia. Número 5. El Vaticano, la capital del crimen. El título inesperado de la Ciudad del Vaticano, la capital del crimen mundial. La Ciudad del Vaticano, el estado soberano más diminuto del planeta con una extensión de apenas 110 acres, ha adquirido una reputación sorprendente e indeseada como la capital mundial del crimen. Este minúsculo enclave, enclavado en el corazón de Roma, alberga una población residente de aproximadamente 1000 almas, pero se enfrenta a una cantidad asombrosa de actividad delictiva que desafía su tamaño. En el año 2006, un periodo que ilustra perfectamente esta paradoja, la Ciudad del Vaticano, con menos de 500 residentes permanentes, se vio abrumada por un volumen extraordinario de casos judiciales. Las estadísticas son verdaderamente impactantes. 341 casos civiles y 486 casos penales fueron registrados, cifras que eclipsan con creces lo que cabría esperar de una población tan reducida. Sin embargo, es crucial comprender que esta avalancha de delincuencia no emana principalmente de los devotos residentes del Vaticano. El verdadero catalizador de esta situación anómala son los millones de peregrinos y turistas que inundan anualmente las calles y plazas de la Santa Sede. Las densas multitudes que se congregan para admirar la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y los museos vaticanos crean inadvertidamente un entorno ideal para carteristas y ladrones de poca monta. La gestión de este desafío delictivo se ve complicada aún más por las peculiaridades institucionales del Vaticano. La ausencia de un centro penitenciario dentro de sus fronteras y la presencia de un único juez para manejar todos los casos judiciales añaden capas adicionales de complejidad a una situación ya de por sí intrincada. Como resultado de estas limitaciones, los delincuentes aprehendidos en territorio vaticano son habitualmente escoltados a través de la frontera hacia Italia, en virtud de un acuerdo bilateral que faculta a las autoridades italianas para procesar estos casos. Este arreglo singular entre el Vaticano e Italia pone de relieve los desafíos extraordinarios que conlleva el mantenimiento del orden público en un estado tan minúsculo pero tan frecuentado. La yuxtaposición de su diminuto tamaño con su inmensa importancia religiosa y cultural crea una dinámica única en el mundo, donde la seguridad y la justicia deben navegarse con una delicadeza y una cooperación internacional sin precedentes. En última instancia, el caso de la Ciudad del Vaticano sirve como un fascinante estudio de las complejidades que surgen cuando un lugar de profunda significación espiritual se convierte, involuntariamente, en un punto focal de actividad delictiva. Esta situación subraya la necesidad de enfoques innovadores y colaborativos para abordar los desafíos de seguridad en lugares de gran afluencia turística, especialmente aquellos con recursos limitados y restricciones jurisdiccionales únicas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Banco del Vaticano. Una historia de turbulencia financiera. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido una fuente de controversia desde su creación en 1942. Establecido durante la Segunda Guerra Mundial para eludir las restricciones financieras impuestas por los aliados, el banco rápidamente ganó notoriedad por sus operaciones secretas. Se ganó un lugar en la lista de Business Insider
de las 5 instituciones más plagadas de escándalos gracias a sus turbios negocios. Debido a su exención de las regulaciones financieras en tiempos de guerra, el Banco del Vaticano se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban realizar transacciones lejos de miradas indiscretas. Ganando una reputación como el principal banco offshore del mundo en la década de 1970, las conexiones del banco con el crimen organizado se hicieron evidentes cuando se lo implicó en el lavado de $900 millones en bonos y valores falsificados. Uno de los incidentes más infames involucró al arzobispo Marcinkus, que era a la vez jefe de seguridad papal y director del Banco del Vaticano. Se lo relacionó con el colapso del imperio financiero de Michel Sindona después de perder $30 millones de los fondos de Sidona. Este escándalo fue solo el comienzo. El colapso del Banco Ambrosiano sigue siendo el más notorio, ya que el banco perdió $1.400 millones en préstamos no garantizados vinculados al Banco del Vaticano. Aunque el Vaticano pagó $244 millones en un acuerdo, nunca admitió haber cometido ningún delito. En 2009, un periodista italiano publicó un libro que detallaba la historia de corrupción del banco, incluidas cuentas de caridad falsas, lavado de dinero y malversación de fondos. A pesar de esta exposición negativa, los escándalos continuaron. En 2012, 4 sacerdotes fueron investigados por operar cuentas vinculadas a la mafia, y en 2013 otro sacerdote fue arrestado por utilizar el banco para contrabandear millones de euros para la mafia. Parece que el Vaticano ha preferido afrontar las consecuencias legales en lugar de arriesgarse a cruzarse con el crimen organizado. Número 3. El contrabando de nazis hacia un lugar seguro. El papel del Vaticano tras la derrota de la Alemania nazi. En la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un lugar peligroso para los exfuncionarios nazis que rápidamente buscaron refugio en otro lugar. Sorprendentemente, recibieron ayuda tanto del Vaticano como de la Cruz Roja en sus esfuerzos por escapar. Miles de documentos filtrados de los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja al investigador de la Universidad de Harvard Gerald Steinecker han arrojado luz sobre cómo criminales de guerra notorios como Adolf Eichmann, Josef Mengele y Klaus Barbie lograron evadir su captura durante el caótico período de posguerra. La Cruz Roja dependía en gran medida de las referencias del Vaticano y de los controles militares para emitir los documentos de viaje conocidos como 10 a 100. La investigación de Steinecker indica que la Cruz Roja emitió al menos 120.000 de estos documentos. Con el 90% de los ex-nazis huyendo de Europa a través de Italia, la Comisión de Refugiados del Vaticano también jugó un papel crucial al proporcionar identidades falsas a los fugitivos nazis. A pesar de la creciente evidencia, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a hacer comentarios o publicar los documentos relevantes de sus archivos secretos. Sin embargo, el Papa Francisco prometió en 2020 hacer públicos estos registros, lo que podría arrojar más luz sobre este oscuro capítulo de la historia. Número 2. El genocidio de Ruanda es la participación de la Iglesia. En 2017, el Papa Francisco emitió una disculpa por el papel de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda de 1994. Pero muchos sostienen que una disculpa está lejos de ser suficiente, dada la gravedad de los hechos durante el genocidio que tuvo lugar entre abril y julio de 1994. Miembros del clero católico en Ruanda fueron acusados de ayudar a la matanza de los sobrevivientes del grupo étnico Tutsi, y los funcionarios del gobierno ruandés han informado que miles de víctimas fueron asesinadas en iglesias donde habían buscado refugio. Mientras que algunos sacerdotes y monjas protegieron valientemente a las personas escondiéndolas en iglesias, rectorías y conventos. Otros participaron sorprendentemente en el genocidio. Una figura notoria fue el padre Atanasa Saromba, quien ordenó a las excavadoras que demolieran su iglesia parroquial, matando a 2 personas en el interior. Las hermanas Gertrude y María también traicionaron a quienes buscaban refugio, llevando a grupos de milicianos al convento y al garaje donde se escondían mujeres y niños. Tanto el padre Soromba como las hermanas fueron finalmente procesados por su papel en estos horribles crímenes. La participación de miembros de la Iglesia en el genocidio
Ruanda sigue siendo un aspecto profundamente preocupante de la historia de la Iglesia. Más allá de estos casos de alto perfil, la complicidad de la Iglesia Católica y el genocidio fue generalizada y muchos miembros del clero participaron activamente en la violencia o la permitieron. Por ejemplo, hubo informes de sacerdotes que se negaron a ofrecer refugio a los tutsis que huían o incluso los entregaron a las milicias. En algunos casos, las iglesias, que tradicionalmente se consideraban lugares de refugio, se convirtieron en lugares de asesinatos en masa, con miles de personas asesinadas en lo que deberían haber sido refugios seguros. Las secuelas del genocidio dejaron profundas cicatrices en la comunidad católica de Ruanda y llevaron a una pérdida significativa de confianza en la Iglesia. Muchos ruandeses que alguna vez habían visto a la Iglesia como una autoridad moral comenzaron a cuestionar su papel y la sinceridad de sus enseñanzas. Esta crisis de fe se vio exacerbada por el hecho de que algunos de los miembros del clero que participaron en el genocidio huyeron del país y buscaron refugio en otras naciones, a veces con la ayuda de la Iglesia. Se han hecho esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el TPIR, y los tribunales ruandeses han procesado a varios miembros del clero por su participación en el genocidio. El padre Saramba fue condenado a cadena perpetua por el TPIR en 2006 y las hermanas Gertrude y María fueron condenadas por los tribunales ruandeses. Estas condenas, aunque significativas, representan solo una fracción de los implicados y muchas víctimas y sus familias siguen buscando justicia. En los años posteriores la Iglesia Católica en Ruanda ha hecho esfuerzos para expiar su papel en las atrocidades. Estos esfuerzos incluyen disculpas públicas, el establecimiento de monumentos conmemorativos y la participación en iniciativas de reconciliación destinadas a sanar las profundas divisiones dentro de la sociedad ruandesa. Estas acciones no han restaurado completamente la reputación de la Iglesia en Ruanda. El genocidio llevó al Vaticano a reconsiderar su papel en conflictos globales y las responsabilidades de líderes religiosos en crisis. Número 1. El ejército del Vaticano de un resurgimiento del antiguo ritual. Si conoces a alguien que ha estado actuando de manera extraña o diciendo cosas que no tienen sentido, es posible que esté poseído. O al menos eso es lo que algunos creen. Afortunadamente, la Iglesia Católica tiene un grupo de sacerdotes específicamente capacitados para tratar este tipo de situaciones. Estos sacerdotes no son el clero típico. Son parte de un grupo de élite reconocido por el Vaticano, especializado en la antigua práctica del exorcismo. Aunque los exorcismos pueden parecer algo de la Edad Media o de películas de terror, el ritual ha experimentado un resurgimiento en los tiempos modernos, en particular desde principios de la década de 1990, cuando se estableció la Asociación Internacional de Exorcistas. Esta organización, compuesta por sacerdotes de 51 países, incluye alrededor de 400 exorcistas capacitados solo en Italia. En Italia, la demanda de exorcismos es notablemente alta, con cientos de miles de solicitudes cada año. La popularidad de los exorcismos ha crecido tanto que el difunto padre Gabriele Amorth, un reconocido exorcista del Vaticano, afirmó haber realizado 130.000 exorcismos durante su vida. Esta asombrosa cifra pone de relieve la persistente creencia en la posesión demoníaca y la continua relevancia de los exorcismos dentro de la Iglesia. Con el tiempo, los métodos utilizados en los exorcismos también han evolucionado. Por ejemplo, en 2018, el cardenal Ernest Simoni, de 89 años, informó que realizaba hasta 5 exorcismos al día por teléfono desde su casa en Albania. De manera similar, Bob Larson, fundador de la Escuela Internacional de Exorcismo, se ha adaptado a la tecnología moderna ofreciendo sus servicios a través de Skype. El exorcismo, que alguna vez se consideró una reliquia de una era pasada, ha encontrado nueva vida en la era digital. La Iglesia Católica reconoce oficialmente la práctica y la demanda de exorcistas capacitados ha aumentado significativamente a lo largo de los años. En respuesta, el Vaticano ha seguido apoyando y expandiendo su red de exorcistas para satisfacer esta creciente necesidad. El enfoque de la Iglesia hacia el exorcismo
también se ha vuelto más estructurado. La Asociación Internacional de Exorcistas, por ejemplo, fue reconocida oficialmente por el Vaticano en 2014, lo que le dio a la práctica un sello formal de aprobación. Esta organización no solo capacita a los sacerdotes en los ritos del exorcismo, sino que también les brinda apoyo y recursos continuos. El objetivo de la asociación es garantizar que los exorcismos se realicen correctamente y que los sacerdotes estén bien preparados para afrontar los desafíos psicológicos y espirituales que puedan surgir. Además de los exorcismos tradicionales, la Iglesia también ha reconocido la importancia de distinguir entre los casos genuinos de posesión y los que pueden ser de naturaleza psicológica. Como resultado, los exorcistas a menudo trabajan en estrecha colaboración con profesionales médicos para descartar una enfermedad mental antes de proceder con un exorcismo. Esta colaboración entre los campos espiritual y médico refleja el esfuerzo de la Iglesia por modernizar la práctica manteniendo al mismo tiempo su significado religioso. El exorcismo sigue siendo controvertido. Los escépticos lo consideran superstición sin base científica, mientras los creyentes lo ven como una herramienta espiritual vital. El Vaticano continúa apoyando esta práctica para atender las necesidades de sus fieles. La demanda de exorcismos ha aumentado globalmente, incluso en Estados Unidos, atribuido al auge del ocultismo y temas sobrenaturales en los medios. Para satisfacer esta demanda, más sacerdotes se están formando como exorcistas. El ejército de exorcistas del Vaticano representa una fascinante mezcla de ritual antiguo y práctica moderna, enfrentando los misterios de la posesión con tradición y métodos contemporáneos. Nos vemos en el próximo video.